Vamos a escuchar la información que sirve como el contexto, para ponerles el contexto de lo que está pasando hoy en México y que amenaza con desbordarse en protesta, principalmente porque abarcaría una protesta o una más, ahorita que está trabado el Congreso, la Cámara de Diputados, que son protestas mañana, tarde y noche en sus puertas, que es un problema para acceder. Yo cubro esa fuente y por eso se los digo. Entonces, habría una protesta más del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el presidente se lava las manos y dice, pues ya está en poder esa reforma que yo estoy mandando, ya está en poder del Poder Legislativo. Pero no es cierto. Poder Legislativo no es su partido. Es evidentemente gente que está en la Cámara de Diputados y que en vez de actuar, la gran mayoría, en vez de actuar a conciencia, solamente obedecen a las órdenes del amo en turno y hacen ver al Poder Legislativo como una mera oficialía de parte donde se hace lo que ordena el presidente. Vamos a escuchar la nota. Es una información publicada en el prestigiado diario El País y en el que usted va a ver, ahí se ponen a consideración todas las partes y ahí va usted a escuchar lo que dice el presidente, lo que están opinando en la Cámara de Diputados, lo que están opinando los líderes sindicales y lo que está opinando también la Suprema Corte de Justicia en voz de los ministros. Así que es interesante esta información, es amplia, pero es muy importante. Disculpe usted algunas de antemano, algunas pequeñas dificultades que presenta el audio, pero en su gran mayoría es rescatable y se escucha bastante bien. Vamos a ver, va a aparecer solamente una imagen, pero porque es un audio que les quiero compartir. Vamos a escuchar. La Corte advierte de que eliminar sus fideicomisos afectará a trabajadores del Poder Judicial, jubilados y pensionados. El presidente López Obrador y su partido impulsan una reforma para que el gobierno se haga con recursos millonarios depositados en fideicomisos del Supremo y la Judicatura. La Suprema Corte de Justicia ha dejado ver que no guardará silencio ante los intentos del oficialismo de reformar la ley para hacerse de los recursos millonarios depositados en fideicomisos del Poder Judicial. Mientras el presidente López Obrador y su partido Morena aseguran que esos instrumentos financieros no son más que cajas de ahorro para pagar privilegios de la Poder Judicial. El Supremo ha advertido de que al menos algunos de ellos cubren prestaciones de trabajadores jubilados. La reforma oficial que busca eliminar los fideicomisos judiciales ya ha avanzado en la Cámara de Diputados y es altamente probable que se apruebe en el Pleno la próxima semana, tomando en cuenta que Morena tiene mayoría. No parece que la Corte vaya a quedarse de brazos cruzados. Frente al Legislativo y el Ejecutivo se avecina un nuevo choque de poderes. La reforma impulsada por el oficialismo pretende hacerse con el control de 15.450 millones de pesos, disponibles en 14 de 15 fideicomisos, cuyos titulares son la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, la Trinidad que conforma el Poder Judicial. Solo quedará intacto un fideicomiso, el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia, con un saldo de 6.104 millones de pesos. Morena argumenta que solo este instrumento está previsto en la ley y que los restantes han pagar acciones de privilegios a altos mandos judiciales. El partido es insistente en que esos privilegios no alcanzan a la base trabajadora del Poder Judicial. Además, ha asegurado que en el caso de los fideicomisos que resguardan fondos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, en su extinción se respetarán los compromisos contractuales y los derechos que se hayan generado. El presidente López Obrador ha reiterado 2 días seguidos la misma fórmula que eliminar los fideicomisos no dañará a los trabajadores. No creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que se está en cuestión prácticamente no se usa. Es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Es muy poco lo que se ejerce. Se van acumulando cada vez más y ahí se tiene. Es un guardadito. Se trata de privilegios. No se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas. No se va a cerrar ningún juzgado. No se va
a despedir a nadie, ha afirmado el mandatario en su conferencia de ese jueves. López Obrador ha señalado que si se consuma la reforma, los recursos servirán para robustecer el presupuesto de los programas sociales. Ayudaría muchísimo para becas de estudiantes de familias pobres. Cuando me preguntan en qué podrían utilizarse, pues en eso, qué mejor que eso, ha dicho. La Suprema Corte ha refutado la versión oficialista y ha señalado que 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales y derechos adquiridos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. El alto tribunal ha asegurado que no se trata de prestaciones adicionales, sino de derechos para los trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso. Por ello, los recursos que integran estos fideicomisos son los que se requieren para el aseguramiento de estos derechos adquiridos, tanto en el presente como a futuro, con base en análisis actuariales que definen el porcentaje de participación de fideicomisos y el porcentaje de gasto corriente. El personal operativo del Poder Judicial, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos, ha señalado el Supremo Tribunal. El máximo tribunal ha indicado que otros instrumentos financieros sustentan la operatividad del Poder Judicial, de modo que eso perjudicaría a la sociedad en su conjunto. La Corte ha puesto que uno de los fideicomisos, por ejemplo, se utiliza para financiar la implementación de obligaciones derivadas de reformas y de tratados internacionales como el TEDMED. Así, la extinción de este fondo afecta directamente a la implementación de reformas y, por lo tanto, a los compromisos de Estado mexicano indicado. Otro ejemplo es el fideicomiso destinado a proyectos de infraestructura, los cuales tienen que ver con los espacios de la justicia, no solo de las personas trabajadoras del Poder Judicial, sino también de las y los usuarios del sistema judicial, es decir, de toda la sociedad, ha señalado. Uno de los fideicomisos más cuestionados ha sido el 80-693 para el mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces. La Corte ha precisado que ese instrumento cubre gastos de vivienda cuando los juzgadores cambien de inscripción en cumplimiento de las necesidades de la judicatura. El Supremo ha añadido que ninguno de los fideicomisos se destina a pagar prestaciones a algunas de los ministros que le integran. Al margen de la polémica, el manejo de los fideicomisos por parte del Poder Judicial ya había sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación, un órgano independiente de fiscalización. La principal observación fue que la Corte y el Consejo de la Judicatura han destinado dinero de su presupuesto ordinario para pagar las obligaciones que deberían ser cubiertas por fondos de los propios fideicomisos. También señaló que los recursos disponibles en los fideicomisos crecían cada año, pero habían quedado prácticamente intactos. Se considera que la operación de los fideicomisos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura no se ajusta a criterios de racionalidad, dada la muy baja utilización de los recursos, lo cual ha sido una constante de los últimos 10 años, en los que en promedio solo se ha utilizado el 4.8% de sus disponibilidades, indicó la auditoría en su análisis del ejercicio 2018. Esta es una información retomada del diario El País. Bueno, pues ya escucharon esa parte importante donde se da todo el contexto, todo el contexto, lo que usted tiene que saber sobre esta polémica. Bueno, ahora les voy a compartir el llamado que desde hace unos días y concretamente el día de ayer ha estado haciendo el líder sindical de, válgase la redundancia, del sindicato más grande del Poder Judicial de la Federación, el licenciado Gilberto González Pimentel. Vamos a escuchar lo que es su posicionamiento sobre lo que ha estado diciendo el presidente de la República y el llamado. Compañeras y compañeros, sin duda son tiempos de unidad, tiempos de unir esfuerzos y de planear estrategias conjuntas que nos permitan mejores resultados. Por ello, ante el interés mostrado por la Asociación de Actuarios y Secretarios de la Judicatura Federal de colaborar en las acciones emprendidas por el sindicato que represento, en reunión remota celebrada el pasado viernes 13 de octubre, hemos acordado en convocar a todos a quienes nos rigen las condiciones generales de trabajo
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de manifestarnos a nivel nacional el próximo martes 17 a partir de las 8 horas, tiempo de cada estado, previo al ingreso a realizar nuestras actividades cotidianas afuera de los inmuebles donde laboramos, con objeto de inconformarnos por la amenaza latente de que se vean afectados nuestros salarios y prestaciones. Las constantes descalificaciones de parte del Ejecutivo Federal a la labor que como trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizamos todos los días es injusta y no corresponde al esfuerzo que realizamos en pro de la impartición de justicia que garantiza el Estado de Derecho. Participa. Recuerda que si no hacemos oír nuestra voz en defensa de nuestros derechos establecidos en la Constitución, en la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado y nuestras condiciones generales de trabajo, generamos en la sociedad la idea de que tampoco somos capaces de defender los de quienes acuden a los juzgados y tribunales en busca de justicia ante las arbitrariedades de la autoridad. Tu participación es importante. Únete, contamos contigo. Pues ese es el comunicado, ya lo escuchó usted. Y pues se había convocado, se dijo primero, se había convocado a un paro nacional para el día de hoy, ¿sí? Sin embargo, me imagino, entiendo, según lo que acaba de decir el líder nacional del sindicato, hubieron pláticas y algunas invitaciones, que bueno, yo creo que tampoco las pueden dejar de aceptar, aunque sepan que es circo o que es nada más ganar tiempo. Entonces, recibió una invitación para un parlamento abierto de parte de la Cámara de Diputados. Esto es, especialmente de la gente de Morena, para darle la justificación, hacer el parlamento, es que él participe, ¿sí? Su gente participe en este debate y aclare de qué se trata el fideicomiso. Yo les adelanto que si es una orden del presidente, ustedes ya saben lo que va a pasar. Esto se tendrá que ver en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas modificaciones que hayan, y mientras tanto se van a dar amparos y estas cuestiones no van a pasar. La cosa es hacer escándalo, confrontar a la sociedad, ¿sí? Con el Poder Judicial abusando del posicionamiento que tiene el presidente. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros vemos claramente. Entonces, el líder decidió que el día de hoy solamente se hicieran manifestaciones afuera de los edificios del Poder Judicial, diseminados en toda la República. Entonces, y él también dando la cara, usted ahorita lo va a escuchar porque también se lo vamos a poner, porque pues eso es lo mínimo que espera uno de un líder sindical, de alguien a que cotidianamente cada quincena le estamos dando una cuota. Entonces, parece que el señor Gilberto realmente está defendiendo a sus trabajadores. Yo les voy a adelantar algo. Por ejemplo, ellos tienen, ya el día de mañana empezaría la protesta nacional. O sea, se ganó nada más un tiempo y la protesta para no afectar tanto a la sociedad que en realidad no tiene nada que ver, porque esta reducción, esta intentona, este agandalle del presidente no se le preguntó a la sociedad, ¿no? Ni a mano alzada. O sea, esto y finalmente somos quienes padecemos esa situación. ¿Qué? ¿En qué forma? ¿De qué manera? Bueno, usted dice, bueno, a mí me vale, ¿no? ¿En qué me afecta? Bueno, le afecta en todos los sentidos. Por un lado, porque ese grueso de los trabajadores son los que hacen los acuerdos, las actas, ¿sí? Hacen parte de los proyectos, los actuarios notifican, los secretarios acuerdan, ¿sí? Entonces, necesitan un personal para que les haga ese tipo de trabajo, que es el más pesado, porque es el mecánico, el de computadoras, donde también se tiene que aplicar el cerebro. Entonces, obviamente, ¿en qué le va a perjudicar? En que si usted tiene un familiar, por ejemplo, detenido arbitrariamente por alguna autoridad local, pues simple y sencillamente se atrasa
se pospone porque tiene el juzgado esa potestad de postergar los términos. Y si, por ejemplo, ya se la tenían acordada para mañana a las 8 de la mañana, a las 8:30, 8:45, 9 de la mañana, 10 de la mañana, pues se suspende. Se suspende y se reprograma 15, 10, 30 días, en fin. Entonces, ¿por qué? No por gusto, sino porque tienen otras actividades en otros horarios que se tienen que hacer. Eso es por un lado. Por otro, las leyes, unas leyes que les estén perjudicando y que le pueden beneficiar, bueno, pues también sufren ese tipo de atrasos. Entonces, sí interesa porque es la Procuración y la Administración de Justicia. En este caso, la Procuración no se ve afectada como una institución independiente, la Procuraduría General de la República o la Procuraduría General de Justicia de los Estados. Entre comillas, no se ve afectada porque ellos le siguen recibiendo una demanda, pero no le dan trámite. No hay que reciba la consignación, ¿sí? Lo que es las carpetas de investigación, no caminan. Hoy no hay una orden de aprehensión para nadie, otra persona, no caminan. Todo eso se atrasa. Imagínense en todo el país. Si esa gente de por sí de la Suprema Corte, si los juzgados colegiados, los juzgados de distritos tienen un mundo de trabajo, pues ya se imaginará usted con todavía hacer un paro. Bueno, pero no es por gusto, es por sus derechos. Y aquí tenemos que hacer la denuncia nacional, como bien lo apuntamos en nuestro eslogan. Entonces, sí afecta, todo eso afecta, pero además es una confrontación de parte del presidente. Me imagino yo que por eso abrieron lo del Parlamento abierto, que ya ustedes saben lo que ha pasado. Los mismos diputados dicen, con eso no pasa nada. Así se quiso socializar las cuestiones del ejército y finalmente la palabra del presidente y sus iniciativas van. Sí, la reforma agraria van, diría mi paisano Chicoche, como le gusta también parafrasearlo a mi presidente López Obrador. Pero ahí sí la está calabaceando. Y ahí le va otra cosa. Por ejemplo, escuchaba yo al líder sindical decir que, bueno, que los fideicomisos, dice el presidente, que no afectan. Dice, bueno, a ver, las madres trabajadoras, dijo en una entrevista González Pimentel, las madres trabajadoras del Poder Judicial el 10 de mayo se les da 1,000 pesos como un estímulo, como un logro laboral. El gobierno de los estados los da, la mayoría. El gobierno federal los da. Y le aseguro que son más de 1,000 pesos. Pero a los del Poder Judicial se le dan 1,000 miserables pesos a las mamás. Sí, nada más que son 24,000 mamás que trabajan en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, ahí es parte de los fideicomisos. A un juez lo cambian, eso se lo digo yo, porque lo sé. A un juez lo cambian y obviamente lo tienen que ubicar en un buen lugar, seguro. Y esos lugares cuestan mucho en México, porque la seguridad cuesta en México. Cuesta en México. No se puede estar viviendo en cualquier barrio. ¿Sí? Pues son la gente encargada de encarcelar, de procesar a grandes delincuentes, principalmente la delincuencia organizada. Ya han matado a jueces por falta de seguridad. Bueno, pues cuando los cambian de lugar, de adscripción se llama eso, entonces, pues imagínense que uno que vive en Tabasco lo mandan a Tijuana. Pues obviamente no va a gastar su dinero que gane en rentas, ¿no? Es una prestación laboral que le da la Suprema Corte. Y eso tiene añísimos que se hace. Entonces, claro que sí hay que revisar. Oye, que como dice la nota del diario El País, dice, bueno, es que no se tocan, casi no se tocan en el año. Bueno, pues por eso son fideicomisos, son respaldos al presupuesto. Y bueno, nosotros no somos portadores de la verdad de ninguna parte. Bueno, pues vayan los legisladores y pregunten, infórmense de verdad. Pero si creen ustedes que se van a informar para cambiar la decisión de su voto, es falso. ¿Por qué también los están citando? Porque para el próximo martes, no de este en 8, el 24 de octubre, está convocando y ya está establecido en la convocatoria de los líderes sindicales que se va a protestar en la Cámara de Diputados, donde se estaría dando trámite a esta reforma
que no sé ni cómo llamarle, de parte del presidente de la República. Bueno, vamos a escuchar lo que ha acontecido el día de hoy por parte de esta protesta aquí en la Ciudad de México, donde ha estado presente el líder sindical Gilberto González Pimentel. Vamos a escuchar, vamos a ver qué han estado haciendo. Les pido por favor hoy en la tarde. Les pido por favor hoy en la tarde, tengo una reunión con el licenciado Prado, vamos a sacar un comunicado conjunto, los dos sindicatos. Los que ya no entraron, está autorizado el día y mañana sí los quiero a todos de blanco afuera de 8 a 9, por favor. Esto se va a replicar en toda la República. Como bien decía, no estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo nuestros derechos que ya están afectados por los fideicomisos en 3 prestaciones que están establecidas en las condiciones generales de trabajo. Yo el 24 tengo una intervención en Parlamento Abierto para defender sus derechos con respecto al presupuesto. El odio a los ministros no puede reflejarse en contra de la progresividad de los ingresos de todos los trabajadores. Ahorita voy a ir al consejo a arreglar todo este tipo de cosas. A las 6 de la tarde tengo este compromiso y estén atentos de los comunicados que emitamos. ¿Sale? Bueno, pues ya escucharon de viva voz de el líder sindical Gilberto González Pimentel sobre las acciones que se tomaron el día de hoy y que se van a tomar en próximos días. El evento de esta manifestación es en unas oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tribunales aquí en Eduardo Molina, precisamente frente a la Cámara de Diputados, donde se espera dar el gran golpe en contra del Poder Judicial. Esto va a durar varios días porque conocemos a nuestro presidente. Sabemos cómo se las gasta, sabemos qué cosa es lo que planea, sabemos que no le gusta, pues, por decirlo menos, perder ninguna de sus iniciativas, de sus luchas, de sus pleitos personales, o que cuando menos así parecen o parecieran ser. Así como lo dijo ahorita textualmente el líder sindical González Pimentel al decir que no es posible que el odio, así lo dijo, el odio que le tiene el presidente de la República a los ministros de la Suprema Corte, que también ya sabemos por qué, porque lo han puesto en su lugar, porque no se rodea de gente capaz y que le diga al presidente que esas iniciativas legales no van a prosperar, no tienen ningún sentido, son viscerales, son estúpidas, son de personas mal de la cabeza, que cómo se va a afectar a un importante poder que es el equilibrio aquí en nuestro país y que está plenamente demostrado. Entonces, acuérdense que los ministros no se prestaron a acabar con el INE y eso tiene a mi presidente con un odio terrible. Mi presidente es de odio. Yo lo conozco perfectamente como buen tabasqueño. Es más, lo he dicho aquí y lo reitero. En muchas cosas estoy muy de acuerdo con él. Incluso en mis años mozos, a la edad de 18 años, marché con el presidente, hoy presidente en Tabasco. Pero Andrés Manuel es un tipo muy radical. Es un tipo que odia incluso a sus propios hermanos, a su propia familia. Ustedes lo han escuchado, no se los estoy inventando yo. ¿Sí? A sus enemigos, a sus adversarios. Ahí está Ricardo Anaya huyendo del país y por poquito se va también Alito Moreno, porque persigue, utiliza los instrumentos que están a su alcance como autoridad para tratar de encarcelar, perseguir, hostigar a todo aquel que no piense igual.
y no nos salvamos nadie, y usted lo sabe. De por sí, el periodismo, no crea usted que es muy querido por toda la sociedad. No, claro que no, y lo sabemos. Lo hacemos como obligación. Muchas veces no tenemos el respaldo de la sociedad. Esa es la verdad también, ¿sí? Entonces, sin embargo, nos arriesgamos. Y mucha gente, como yo, por nada, día gratis, solamente pensando que le hago un servicio a mi país, a mi estado, a mi tierra. Por eso estoy aquí. Por eso me expongo. Y no porque sea valiente, sino porque abrazo esta noble profesión, este noble oficio que es de servicio a la sociedad. ¿Sí? Yo no ando pidiendo chayotes a nadie, no ando yo vendiéndole publicidad al gobierno ni ofreciéndolesela siquiera, porque normalmente ellos quieren, así como los periódicos que ustedes ven que todavía circulan, bueno, ellos quieren empleados, gatos, gente con complejo de esclavitud, porque según ellos, pues saben cómo se usa el poder. Entonces, usted sabe que efectivamente hay un coraje, hay un encono en contra de los ministros y el presidente se va a lavar las manos, así sea con los que menos tienen. Eso es lo que apunta. No veo yo cómo vaya a cambiar esta situación, pero es un hecho de que los sindicatos, que esperemos que se sostengan, que los sindicatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del también llamado Poder Judicial de la Federación, pues se sostengan, se mantengan firmes. Ya les van a buscar, ya sabe usted cómo se las gasta este gobierno. Ya les van a buscar para ver cómo los doblan, ¿no? Pero veo difícil que las protestas vayan a prosperar. Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace y cuando menos que el pueblo de México se mantenga informado sobre lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial también está integrado por mexicanos y son mexicanos que merecen todo nuestro respeto por los riesgos que tienen, que usted ya sabe cuáles son, pero además porque tienen un trabajo incansable. Si ustedes tienen amigos, familiares ahí en el Poder Judicial, usted sabe que ni los ven, porque esa gente entra muy temprano y sale muy tarde. No hay sábado ni domingo para ellos, porque es bastante el trabajo y hay una vigilancia de parte de los órganos encargados de la Administración de Justicia para estarlos auditando a cada rato y que las cosas se cumplan en sus términos.